Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Chiquillos, la presentación, ¿cierto?, del día de hoy se llama ¿Cómo buscar en la web, ¿cierto? Y criterios para evaluar lo que encuentras. Los objetivos, ¿cierto?, es primero identificar motores de búsqueda y sus funciones, identificar fuentes de información en línea, que en este caso pueden ser, ¿cierto?, artículos, libros, capítulos de libro, etcétera, ¿ya? Evaluar críticamente la información, conocer y definir estrategias de búsqueda y seleccionar recursos de información pertinentes. Ya, estaba revisando el chat por si, porque me habían llegado un par de consultas. Chiquillos, un poquito para que ustedes sepan, este taller, ¿cierto? Está realizado y está adaptado a través de la colaboración que se hizo en algún momento entre biblioteca y la Facultad de Educación, ya de la UC. Por lo tanto, está adaptado de la OPED, ¿cierto? Que es el Observatorio de Prácticas Educativas, que está orientado en el fondo a trabajar las competencias digitales, principalmente entre, ¿cierto?, entre las facultades, ¿cierto?, principalmente. Denme un segundito. Perfecto. Chiquillos, lo importante acá, ¿cierto?, es que el desarrollo de las prácticas educacionales, en este caso, está la definición del problema, la búsqueda de información, la exploración de la información, el procesamiento de la información, la organización y la presentación. ¿Ya? Entonces es importante, en este caso, tener una metodología asociada de manera eficiente y efectiva. ¿De acuerdo? Ahí está. Denme un segundo que no me estaba cargando la presentación. Ahora la voy a poner de manera más óptima. Ahí está. ¿Ya? Y esto está en el fondo adaptado de la Information Problem Solving, ¿ok? Entonces es importante ahí destacar la fuente, principalmente desde donde nos estamos basando, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá en este caso, fijémonos en un detalle importante. Primero, tenemos, ¿cierto?, la definición del problema de información, que en el fondo se especializa en leer la tarea, formular preguntas, activación del conocimiento previo, que en este caso es todo aquello que tú tienes como de bagaje cultural o de lo que tú ya estás un poquito explicando, clarificar requisitos de la tarea y determinar la información necesaria, ¿ya? Por otro lado, tenemos la búsqueda de información, que es seleccionar la estrategia de búsqueda, ¿cierto? Especificación de tus términos, que en este caso siempre nosotros le podemos llamar las keywords o palabras clave, ¿cierto? ¿Cuáles son tus términos para poder llegar a un resultado? Y el juicio de los resultados en este caso para tu búsqueda, ¿ya? Y tenemos la exploración de esa información, que en este caso es la lectura global de la información, o sea, hacerte una idea como general de cuál es el tópico que tú quieres recuperar. También tenemos el juicio de la fuente de información, almacenar esta información que es importante para ti o que te va sirviendo principalmente en este trabajo, y profundizar el contenido. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el procesamiento de la información, que ya vendría siendo un poquito más específico, que es la lectura en profundidad, ¿cierto? El juicio de este procesamiento,
almacenaje de información relevante y profundizar el contenido. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos la formulación del problema, la estructurar información de manera relevante, la descripción, ¿cierto?, de esta información, llevar a cabo el producto, y finalmente la profundización del contenido, que es un proceso paso a paso de cómo tú vas a llegar a un resultado óptimo. Erika, ¿hay consultas? No, hasta el momento ninguna. Perfecto. ¿Alguien quiere realizar una consulta hasta el momento? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Ahí Sí, creo que están dicen, llegando como más chats. hay una pregunta que dice, ¿quién indica la parte roja? Ya. En el fondo, chicos, para que entendamos, la parte roja vendría siendo como nuestra parte medular, el puntapié inicial para poder comenzar, ¿cierto?, a discernir, en este caso, la información de una manera óptima. ¿Ok? Entonces, esa es, en el fondo, la importancia de por qué hay un cuadro, digamos, un recuadro rojo de principalmente destacar, ¿cierto?, el puntapié, como les digo, inicial para poder llegar a una búsqueda óptima. ¿Hay otra consulta, Erika, al parecer, o no? Sí, Paola Roncante dice que el juicio de la información relevante la hacemos nosotros o podemos preguntar a profesores. Ahí en el fondo tienen dos chances, muy buena pregunta. La información relevante, en este caso, podemos, bueno, ahí obviamente hay que ponerse en la situación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si tú estás realizando una tesis o si estás realizando tu trabajo de investigación como mucho más acabado, o si es un trabajo, ¿cierto?, del colegio en este caso, etcétera, en el fondo, para nosotros va a ser súper importante también recibir un feedback o una retroalimentación que podemos realizar, ¿cierto? Principalmente al profesor, ya que este nos puede como un poquito orientar, pero recordando que nuestro foco, ¿cierto? Principal siempre es qué es lo que tú quieres lograr recuperar, ¿ya? Y para eso hay que tener muy bien claro desde un inicio, como les digo, el puntapié inicial, de qué es lo que yo quiero recuperar, cuál es mi necesidad de información, ¿de acuerdo? Entonces, eso para nosotros va a ser súper importante para poder llegar a buen puerto, ¿ya? Y en este caso es importante, como les decía, establecer primero la tarea, o sea, cuál es la necesidad en este caso de información que obviamente siempre va a existir para poder llegar a un buen puerto de recuperación de esta información. ¿Sí? No sé si hay otras dudas, consultas, inquietudes o pasamos a la siguiente slide como para ir complementando también esta información. Hasta ahora no hay más consultas, Dani, Perfecto, podemos dejarlas para la próxima pausa. excelente. Gracias, Erika. Vamos entonces al siguiente punto, ¿cierto? Que tenemos en este caso la definición de un problema de información, que en este caso el problema de información para nosotros sería como la especie de necesidad de información, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro tema central sabemos que puede ser contaminación, ¿cierto? Pero la contaminación siempre va a llevar a distintas variables. Va a ser, por ejemplo, contaminación ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cierto? Entonces, en este caso, tenemos que tener en consideración que mi concepto clave va a ser, por ejemplo, la contaminación del aire, porque podríamos haber dicho contaminación de las ciudades, podríamos haber dicho contaminación, ¿cierto?, del agua, etc. Entonces, nuestro tópico va a ser contaminación y está relacionado con el aire. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, yéndonos más específicamente, porque fíjense, esto es una pirámide invertida. De manera súper gráfica, estamos diciendo que nuestro tema principal, ¿cierto?, que es bastante amplio, es contaminación. Entonces, si vamos bajando el escalón, vamos diciendo, ¿cierto?, que estamos especificando que va a ser del aire,
¿de acuerdo? Pero si queremos hacerlo mucho más específica, en este caso puede ser contaminación del aire en Santiago, ¿cierto? Pero además podemos también especificar cuáles son esas causas de contaminación específicamente en Santiago. Y si ya queremos una mayor especificidad, ¿cierto?, para el término, en este caso estamos diciendo efectos de los automóviles en la contaminación del aire. Por lo tanto, fíjense en el detalle, chicos, que vamos a tener, ¿cierto?, como les digo, pirámide invertida, de lo más general a lo más particular. Esa es la idea, ¿cierto?, de una manera mucho más gráfica para poder entender cómo funciona cada una de estos términos y lograr llegar a cuál es tu necesidad principal de información. Erika, me parece que hay consultas. Sí, bueno, en realidad no son sobre la presentación, son sobre cuándo se enviará el video que estamos ahora grabando y que si se va a mandar la presentación. No sé si justo estaba escribiendo en el chat, pero dilo para que así podamos avanzar. Perfecto, gracias Erika. Bueno, esta presentación, como les decía, va a estar grabada, se va a enviar a sus correos, ¿cierto? Y obviamente ahí ustedes van a poder revisarla también con mayor calma y revisarla nuevamente en caso de que vayan necesitando reforzar algo o recordar, ¿cierto? Cuáles son las distintas tópicos o términos que estamos tocando ahora, ¿de acuerdo? Así que pierdan cuidado, las vamos a estar mandando a cada uno de sus correos, porque ustedes al inscribirse, ¿cierto?, a estos talleres, dejaron sus correos, por lo tanto, nosotros vamos a estarles enviando la información. Patricia Miranda indica de la macro a micro afinando detalles de la búsqueda. Y Betsabe Cisternas indica, porfa, tal vez sea bueno ver dudas al final para avanzar. Perfecto. Entonces, chiquillos, es importante acá el tema de las preguntas tentativas que tú te puedes hacer para lograr llegar a un resultado. Primero, por ejemplo, ¿qué es la contaminación? ¿Cuáles son los tipos de contaminación, cierto? ¿Cuáles son las causas de la contaminación del aire? ¿Qué consecuencias tiene la contaminación del aire? ¿Cuál es la principal contaminación en Santiago, cierto? ¿Cuáles son las causas de ¿quiénes son los mayores contaminantes del aire? ¿Y cuáles son las posibles soluciones medidas para resolver el problema? Entonces, chiquillos, es importante establecer, ¿cierto?, preguntas de investigación, ¿ya? Entonces, acá, obviamente, para poder llegar a un resultado óptimo, la idea es que ustedes vayan constantemente, ¿cierto?, realizando sus preguntas, realizando, ¿cierto?, las búsquedas posibles, y a través de estas preguntas van a, obviamente, llegar a un mejor resultado esperable. ¿De acuerdo? Me parece que alguien levantó la mano. ¿Quiere hacer alguna acotación? ¿O podemos continuar? ¿No hay ninguna consulta, Erika? No, hasta el momento no. Ya. Perfecto. Me parece que hay 2 personas levantando la mano. Chicos, si tienen consultas las pueden hacer a través del chat. Ya si se conectaron hace poco, me gustaría que fueran realizando sus consultas a través del chat y de esa manera vamos acotando también la información. Entonces, ¿cuál sería el tema principal, cierto, para poder llegar? Esta es una tablita que nosotros sugerimos, ¿cierto?, que es importante delimitar su tema. Por lo tanto, esta tabla, junto al grupo, en este caso, que ustedes podrían estar trabajando, o de manera individual, etcétera, la idea, ¿cierto?, es centrarse en la definición del problema. Por lo tanto, en este caso, es óptimo, ¿cierto?, y sugerible realizar esta tabla y pensar en tu tema central. Tal como lo habíamos dicho, el tema central puede ser la contaminación, puede ser, no sé, COVID, súper atingente el día de hoy, ¿cierto? Puede ser, no sé, calentamiento global, ¿cierto? Temas en el fondo que estén
candentes el día de hoy, podríamos decir. Por lo tanto, también están los conceptos claves que apoyan esa búsqueda. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con conceptos claves? Por ejemplo, sinónimos o términos que apoyen esa búsqueda principalmente, ¿cierto? Sabemos que contaminación conlleva un montón de elementos, por ejemplo, una solución de la contaminación sabemos que podría ser la sustentabilidad, ¿cierto? Términos claves que también vayan a avalar cuál es tu objetivo acerca de la contaminación. Va a ser como proponer una solución, ¿cierto? O dependiendo ahí, obviamente, de tu tópico a recuperar. También tenemos el tema de los temas específicos para poder llegar, ¿de acuerdo? Y la mayor especificidad, tal como lo habíamos visto en el slide anterior, ir centrándote en esta pirámide, que es bastante explicativa y visual para poder llegar a buen puerto, ¿de acuerdo? Y luego son establecer, ¿cierto?, cuáles son las preguntas que se deberían resolver o responder, ¿cierto?, para llegar a una solución de ese problema, de investigación en este caso, o una necesidad de información también, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla les va a ayudar bastante para poder organizarse y llegar a buen puerto en la recuperación de información, ¿ya? Entonces, chiquillos, tenemos tipos de buscadores. Primero, ¿cierto? Tenemos lo que son, en el fondo, los motores de búsqueda, que en este caso puede ser Google, Yahoo, Ecosia, no sé si lo ubican Ecosia, ¿cierto? Pero en el fondo Ecosia se supone que es un sitio, un motor de búsqueda bastante sustentable, ¿cierto? Entonces también podríamos hacer búsquedas en estos tres que están planteados, o de lo contrario, si ubicamos bases de datos o directorios, ¿cierto? Está Cielo, está Springer, ¿cierto? Que son distintas bases de datos para poder llegar a buen puerto en la recuperación de información. Erika, ¿hay consultas? No es una consulta, es que indican que no se ve completa la lámina. Y, sí, justo llegó una consulta de Marisol que dice, ¿cómo voy a llegar a definir cuál es el tipo de contaminación? Porque tal vez el profesor estaría pidiendo otro tipo. ¿Cómo fue eso, Erika? Discúlpame. La consulta, ¿Sí? sí. Marisol consulta, ¿cómo voy a llegar a definir cuál es el tipo de contaminación? Porque tal vez el profesor estaría pidiendo otro tipo. Claro, sí, específicamente ahí obviamente va a centrarse, en este caso, ¿cierto?, a la necesidad real tuya que vayas a tener respecto a ese tipo de contaminación. Si, por ejemplo, es algo que te están solicitando, así como directamente del profesor, obviamente ahí vas a encauzar a qué tipo de contaminación nos estamos refiriendo. Ahora bien, si es algo de un tema de investigación de modo libre, ahí obviamente tú tendrías que llegar a qué tipo de contaminación es el que estás necesitando, del agua, del aire, de Santiago, de Chile, va a ser una contaminación mundial, ya, capa de ozono, etcétera, que conlleve ciertas cosas más específicas. Entonces, ahí obviamente va a entrar en la necesidad de información de cada uno de ustedes. Ya no es que en el fondo nos vamos a centrar solamente en la contaminación del aire, sino que pueden existir distintos tipos. No sé si contesto bien a esa pregunta. O sea, la necesidad de información va a pasar por cada uno de los investigadores en este caso. Marcelo hace otra consulta. ¿Estos buscadores tienen alguna característica distintiva que los diferencien en cuanto a la información que se busque? Ya. Principalmente, chicos, lo importante acá es que tengamos en consideración que los buscadores, ¿cierto? O los motores de búsqueda o los bases de datos o directorios van a entregar distintos tipos de recuperación de información. En este caso, pongámonos en el supuesto, de manera genérica de todas maneras, de que puede ser que en Google, ¿cierto? O en estos buscadores como más libres, motores de búsqueda en este caso, nos vamos a encontrar con mayor tipo de información que quizás no sea de utilidad, o quizás sea información en este caso de tipo infoxicación,
que podríamos decir que existe más información circulando de la que podría ser ad hoc o correcta de poder recuperar. Por lo tanto, te arriesgas de cierta manera, ¿cierto?, a buscar en los buscadores libres, en este caso, información, y ahí obviamente hay que llegar a qué información, discriminar en este caso, qué información es correcta y cuál no. Entonces sabemos que el día de hoy puede ser que Wikipedia no quiere decir que sea un mal lugar, pero obviamente tenemos que ir revisando constantemente y Wikipedia nos podría servir quizás para un acercamiento de información versus, por ejemplo, bases de datos o directorios como Cielo, ese Cielo, ¿cierto?, que sabemos que es una base de datos que principalmente tiene artículos de investigadores que se publican en revistas, podríamos decir, de más de renombre, en este caso, ¿ya? Imagínense que una base de datos visualmente es un estante, ¿cierto?, lleno de revistas, y que esas revistas tienen artículos. Por lo tanto, de una manera más visual, ¿cierto?, podríamos decir que las bases de datos publican información mucho más, en este caso, más filtrada, ¿de acuerdo? No sé si respondo bien a esa consulta, ¿sí? ¿Queda claro, no? Em, tengo otras preguntas. Sí, Sí, indican que sí, que está claro. perfecto. Paola Rocanti indica, generalmente las bases de datos son pagadas, tienen un listado de bases gratuitas para hacer búsquedas. Sí, sí, generalmente, chiquillos, sí, efectivamente hay bases de datos que son de paga y hay otras que son gratuitas. Por ejemplo, Cielo es gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si ustedes van a entrar a la UC en bibliotecas.uc.cl, supongamos, hay bases de datos que ustedes si ingresan a la página, se van a encontrar con que hay bases de datos que tienen candadito cerrado y hay otras que tienen candadito abierto. Entonces, las que tienen candadito abierto, en este caso, serían bases de datos de libre acceso. Y obviamente para la gente que está en las universidades, ¿cierto? A lo largo del país, en este caso, tienen suscripción a través de otras bases de datos que son la Web of Science y Scopus, suscrita a través de Cincel. ¿Sí? Marisol dice, ¿sería una investigación libre si no se especifica directamente la necesidad del profesor? Estaba relacionada con Justamente, la primera. justamente. Esa Ernesto, sería la idea. Ernesto pregunta, ¿entonces sería siempre mejor ir al directorio o base de datos? Ahí, chiquillos, igual sería óptimo que hicieran una búsqueda también a través de Google Académico, en este caso, que también pueden llegar a buenos resultados, a PDFs de manera libre, ¿cierto? Que son publicaciones de los autores que de todas maneras pueden llegar a un resultado de manera óptima. Y Y también está la opción. la última consulta. Es sabido que en la web existe muchísima información. ¿Cómo seleccionar la más precisa o la mejor información? Ya, chiquillos, aquí hay ciertos tips que les podemos entregar, como por ejemplo la afiliación del autor, ¿ya? Cuando se habla de afiliación del autor, en este caso estamos hablando de, por ejemplo, si el autor viene de alguna universidad en específico, ya se han fijado que usualmente están los autores de ese paper y abajo se explica como su carrera, magíster en tanto, o tal vez docente de tanto, doctorado. Entonces es importante ahí leer también esa especificidad. Por otro lado, también la revista en la que está publicando es otro aspecto importante a considerar, ¿ya? Y obviamente esos tips también les pueden ayudar. Lo otro que también es importante al momento como de discernir si esa información te va a servir o no, es un poquito ver en qué autores está basándose el autor que tú estás leyendo, o sea, revisar la bibliografía o las referencias. Eso es un punto importante. Y por otro lado, revisar también las keywords o palabras clave. Y lo que es medular, si es un artículo, revisar el resumen, ya porque de pronto los títulos pueden decir mucho de esos artículos, pero
en este caso, lo que es importante para nosotros, para poder discernir también, es leer el resumen. Si es algo óptimo y ad hoc a lo que tú estás queriendo, en el fondo, resolver. Bueno, otra consulta que no tiene que ver con la presentación es si vamos, o sea, si se puede compartir esta presentación con nuestros colegas. Y la siguiente es, usted mencionó que a las universidades se les entrega o da a conocer otros buscadores, pero ¿qué pasa con los estudiantes de colegio que no cuentan con estas páginas o con estos buscadores? Les recomiendo, chiquillos, que como están en un ámbito más escolar, que busquen a través de Google Académico, ¿ya? Yo igual les voy a hacer una pequeña demostración que Google Académico tiene una búsqueda avanzada que pueden llegar a buenos resultados de todas maneras. Resultados, por ejemplo, a sitios web de universidades o a publicaciones que sean mucho más académicas y específicas en este caso para ustedes. Y se consultan, ¿Google sería la plataforma más confiable? La verdad es que yo no me atrevería a poner las manos al fuego por Google, pero sí, obviamente, desde mi punto de vista de bibliotecóloga, ¿cierto? Podríamos decir que depende de los sitios a los cuales tú ingreses, ¿cierto? Porque sabemos que, no sé, pongámonos extremos, el Rincón del Vago, Wikipedia, sabemos que cualquier persona también puede hacer ediciones allí. Y también cualquier persona puede subir algún documento sin bases científicas. Por lo tanto, lo que yo siempre recomiendo, chicos, es principalmente lo que les había dicho nuevamente. Revisen quién es el autor, asegúrense que es un buen autor, de qué universidad emana o de qué organización emana ese autor, ¿cierto? Revisar su bagaje en el fondo académico, eso también es interesante de recuperar. Por lo tanto, les recomiendo también revisar su bibliografía. Eso también es un tips importante, ¿ya? Porque muchas veces, como les digo, el título puede ser muy atractivo y puede ser, no, este me sirve bastante, pero céntrense también en el resumen, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Esos son como pequeños tips que yo les podría decir que, porque no es el buscador, ya tengamos en cuenta que no es el buscador, es lo que tú recuperas de ese sitio. Otra consulta, para los estudiantes de colegio, ¿sería una mejor opción Cielo? También puede ser, teniendo en consideración, chicos, que Cielo solamente te va a recuperar información de habla hispana y obviamente portugués, ya porque Cielo sabemos que es una base de datos brasileña en este caso, entonces va a tener principalmente de habla hispana, como les digo, pero no va a recuperar, por ejemplo, información, no sé, de los Estados Unidos, por ejemplo, o investigación de esa línea. Entonces también tiene un cierto sesgo, podríamos decir, académico. Hasta acá son las consultas, Dani, si quieres podemos Perfecto. continuar. Continuamos. Excelente. Aquí está. ¿Qué y cómo buscar? ¿Ya? Entonces, es importante acá en este caso, el qué y cómo buscar, primero el tema, ¿cierto?, que no conoces y no manejas, y las concepciones generales que tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos índoles a las cuales tú te puedes enfrentar, ¿ya? Entonces, aquí, primero, tenemos que yo me puedo enfrentar frente a un tema que no conozco y que no manejo, por lo tanto, también puedo enfrentarme, ¿cierto?, a un tema que sí conozco, pero no sé dónde voy a requerir mayor especificidad. Por lo tanto, en este caso, tenemos que tener en claro, ¿cierto?, que tenemos el qué y cómo buscar, y obviamente a qué es lo que queremos llegar de una manera más óptima para recuperar esta información. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso,
Si yo tengo un tema que no conozco, es importante plantearme las preguntas. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? Ya plantearte distintos tipos de preguntas a las cuales tú vayas a ir respondiendo, porque de esa manera vas a llegar a un mejor puerto, ¿cierto? Para poder responder esa consulta de investigación y de todas maneras llegar a manejar el tema que en un principio no sabías nada y finalmente llegar a un buen puerto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también es importante el tema de las definiciones de los conceptos claves, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo esta definición de mis conceptos, es importante tenerlo en consideración, hacerte como una especie de marco teórico, ¿cierto? O de definiciones clave para poder entender, ¿cierto?, el tema que tú vas a querer recuperar. Entonces, en este caso, por ejemplo, los términos que nos definen podría ser el tema, el título y además el contenido, ¿ya? Entonces aquí es importante, y como asterisco tenemos, ¿cierto?, como punto clave, eliminen aquellos elementos que vayan siendo irrelevantes, ¿ya? Entonces, es importante tener en consideración, chicos, que nuestros temas siempre tienen que ir ad hoc a lo que yo voy a requerir para poder saciar, ¿cierto?, esa necesidad de información. Por otro lado, si tenemos temas que sí conocemos, es importante, por ejemplo, el uso de las comillas. ¿Ya? Aquí yo les decía, no es dónde, sino cómo yo lo voy a hacer, cómo yo voy a buscar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la palabra clave, que en este caso es contaminación del aire. ¿Por qué se usan comillas, chiquillos? Porque la base de datos tiene un lenguaje informático de programación back office, o sea, por detrás. Entonces, en este caso, ese lenguaje informático, ¿cierto? Nosotros tenemos que hablarle de la manera en que en el fondo se comunica la base de datos. Me imagino que muchos en algún momento le habrán hecho preguntas a Google, ¿ya? Google no es una persona. Por lo tanto, si ustedes ponen ¿cómo puedo buscar sobre contaminación del aire?, Google no va a entender lo que ustedes le están queriendo preguntar. Entonces, no formulen preguntas al buscador, sino que busquen directamente como una keyword o palabra clave. Por lo tanto, nuestra palabra clave, ¿qué es lo que va a entender el buscador cuando yo le pongo contaminación del aire? Entre comillas. Si yo le pongo contaminación del aire, el buscador va a entender que tú quieres ese término en específico. O sea, quieres contaminación del aire, textualmente. Porque si yo pongo contaminación del aire sin comillas, te va a recuperar contaminación por un lado, del por otro y aire por otro. Entonces va a desordenar las palabras y no va a llegar a lo que tú necesitas realmente. ¿Sí? Erika, me parece que hay consultas. Perdón. Estás muteada, Erika. Ahí sí. Ahí sí. Perdón. Ahí sí. No te preocupes. Sofita dice, sería bueno entonces sintetizar en varios apartados. Sería bueno buscar mediante analogías, sinónimos, etcétera. Exacto, exacto. En este caso, lo que sería bueno, ¿cierto?, es hacerse un listado. En educación se hace bastante, le llaman como la búsqueda sistemática. Entonces, cuando ustedes hacen esa búsqueda sistemática, se hacen, por ejemplo, un cuadro Excel o lo que ustedes vayan, en el fondo, tomando un cuaderno incluso, haciendo un listado de palabras clave, ¿cierto?, posibles combinaciones que tú puedas hacer con esas palabras, y el uso de comillas específicamente va a reducir bastante tu espectro de recuperación, porque yo me imagino que todo el mundo ha hecho búsquedas en Google y les sale una enormidad de resultados, o sea, es de loco, hay resultados de millones, es demasiada información. Por lo tanto, las comillas lo que te va a ayudar, ¿cierto?, es a reducir notablemente ese resultado, ¿cierto?, y a recuperar todo aquello que te sale específicamente con contaminación del aire, sin que se desordene. Por eso les digo que es importante el uso de las comillas en este caso, porque vuelvo a repetir, te puede recuperar Google, te puede recuperar contaminación aparte, del aparte y aire aparte. Por lo tanto, te está tomando cada una de esas palabras como una parte en el fondo, contaminación del aire.
¿Se fijan? Entonces, si yo pongo, comillas, contaminación del aire, te lo toma como una sola palabra. Carlos Hernández consulta si existe alguna base de datos de libros de libre acceso. Está Internet Archive, no sé si te ocurre alguna otra en estos momentos. Quizás JSTOR, JSTOR. Sí, JSTOR también tiene algunos libros de acceso También abierto. tiene algunos libros de acceso abierto, capítulos de libro principalmente. ¿Ya? También, para que también lo tomen. ¿Sí? Me soplan también por acá Proyecto Gutenberg. También Proyecto Gutenberg, ¿cierto? Ahí ustedes tienen un montón de bases de datos, ¿cierto? Para poder llegar a un puerto en específico en el caso de recuperación de libros. Me parece que hay más preguntas, Erika. Sí, Seba dice, ¿entonces es recomendable mantener en lo más específico estas palabras claves? Sí, efectivamente es recomendable mantener 100% estas palabras clave para poder llegar a un concepto adecuado y a resultados óptimos. Ninoska consulta, ¿el uso de comillas aplica a motores de búsqueda también para bases de datos como Scopus? Efectivamente. Aplica, como les digo, todos los buscadores y recuperadores de información del mundo aplican estos métodos, ¿de acuerdo? Porque tienen una programación, como les decía, informática. Porque alguna vez se habían preguntado cómo funcionaban los buscadores o simplemente están y nos solucionan la vida, ¿ya? Es importante que tengamos en cuenta que todo esto es una programación humana, o sea, nosotros lo hicimos principalmente las personas, ¿ya? Y este tipo de inteligencia está programada para poder recuperar lo que ustedes necesitan específicamente. Mandala 13 consulta, ¿podrías explicar más profundamente cómo hacer una búsqueda sistemática? Sí, chiquillos, la búsqueda sistemática, piensen, ¿cierto?, en un cuadro Excel o en un listado posible de palabras. Lo que yo siempre recomiendo es que la puedan hacer tanto en inglés como en español. ¿Por qué en inglés, chiquillos? Porque queramos, para bien o para mal, ¿cierto? El idioma inglés el día de hoy es el idioma de la investigación. Por lo tanto, pueden buscar términos en español, pero además también la idea es buscarlos en inglés, porque de manera que vamos a recuperar muchísimos más resultados, ¿de acuerdo? Eso es importante también tenerlo en consideración, la cantidad de resultados a los cuales vamos a llegar, y es muy posible que otro tema importante, que quizás el autor sea chileno, sea hispanohablante, ya en este caso, las revistas, hay mucho mayor cantidad de revistas científicas en idioma inglés que en idioma en español. Por lo tanto, no es algo antojadizo o que la persona quiera como subir el pedigrí, en este caso, con el idioma inglés, sino que es por una razón en específica, que en este caso el idioma inglés es el idioma, ¿cierto?, de la investigación, y por eso mucha gente, para poder postular sus artículos a estas revistas, ¿cierto?, exigen el idioma inglés, en este caso. Por eso el tema de la búsqueda sistemática también recomiendo siempre buscar palabras traducidas también al inglés. Y consulta, ¿algún ejemplo de bases de datos libres para paper en inglés similar a Cielo, pero en inglés? Similar a Cielo, podríamos decir que JSTOR también es una. También, aparte de recuperarte, ¿cierto? Dialnet es otra. Dialnet. Aparte de recuperarte papers, ¿cierto? O sea, perdón, JSTOR, aparte de recuperarte capítulos de libro, también te recupera artículos. Entonces, también lo va a hacer en inglés. Dialnet también es otra base de datos. Dialnet, así tal cual. Erika, si lo podemos ir escribiendo en el chat. Ya. Para que... Bueno, Bárbara indica que PubMed también. También para la gente que es de medicina, ya si hay personas que son de medicina, PubMed es un sitio, cierto, web, que en este caso sería una base de datos, para poder recuperar información especializada en el área. Y por último,
espérame. Solicita consulta, ¿existen los subtemas en los buscadores? ¿A qué se refiere con los subtemas? Ah, tendríamos que esperar que lo indique. Eso, como para saber ahí. Por mientras lo indica, Gustavo dice, favor comentar qué revistas son prestigiosas para economía. Si hay algún convenio en la UC, podría escribir los nombres, por favor. Eso Ya. lo podría contestar, si por mientras lo puedes decir. ¿Sí? Sí, bueno, estos chiquillos, es importante destacar que existen bases de datos como por ejemplo Scopus o Web of Science, donde se pueden encontrar ese tipo de información, pero eso ya es un tema mucho más específico y hay bibliotecólogos especializados en el área de la economía. Por lo tanto, yo no me encuentro en condiciones de otorgar ese tipo de respuesta, ya que mis áreas a las cuales yo me enfoco es educación principalmente y geografía, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que si ustedes quieren también llegar a una revista prestigiosa, les recomiendo visitar, ¿cierto?, las guías temáticas e irse a la parte de economía. Esa es una buena fuente también, que son guías temáticas de manera gratis. Erika, si lo podemos compartir también eso. Sí, La guía estoy temática de colgando las economía. páginas. Eso. La guía temática de economía para que podamos compartir ahí, porque es una guía temática gratis, ¿cierto? Las guías temáticas, un poquito haciendo el énfasis, son páginas web donde nosotros los bibliotecólogos de cada una de las áreas que nos especializamos, en el fondo vamos subiendo información atingente al área. Entonces, en este caso, el bibliotecólogo también del área de economía va subiendo constantemente revistas que son del área y que son prestigiosas. Ramón pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Cielo y Springer? Ya, Cielo por una parte es gratis, Open Access, y Springer es una base de datos de manera pagada. Esa sería como la principal diferencia. Y obviamente Springer tiene información, por ejemplo, yo les había dicho que Cielo, hispanohablantes y portugués. En cambio, Springer podría ser como el complemento de eso, que en este caso recupera información de autores estadounidenses, de gente de Europa, ¿cierto? África, Asia, etc. Uh-huh. Las otras consultas ya son más específicas, las podría ir contestando internamente, así que Perfecto. para no continuar. Continuamos. Gracias, Erika. Entonces, la búsqueda avanzada, ¿cierto? Es importante la herramienta del buscador, y por otro lado tenemos los operadores booleanos, ¿ya? O la lógica de Boole. En este caso, la lógica de Boole, ¿cierto? Yo les había dicho que existe una programación de las bases de datos que está back office por detrás. Entonces, esta programación, chicos, es importante que la tengamos en consideración asociada, ¿cierto?, con and, or y not. Importante que los operadores booleanos, chicos, en este caso, son siempre en mayúsculas, para no confundir con las palabras y, o y no en inglés. Por lo tanto, ¿cómo funcionan los operadores booleanos? Por ejemplo, si yo voy a establecer contaminación por un lado, aire por otro, y entre medio le pongo el and, en este caso yo le estoy dando la orden a la base de datos, porque la base de datos tiene un idioma informático para poder llegar a una información correcta. Entonces, contaminación and aire, yo estoy acotando. En este caso, cuando yo acoto, yo quiero buscar esto y esto, en lo posible en una misma recuperación o en un mismo paper, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy poniendo, por ejemplo, contaminación, aire, y al medio pongo or, en este caso yo quiero o contaminación o aire. Por lo tanto, me va a ampliar el espectro de recuperación, ¿ya? También se usa usualmente con términos, por ejemplo, en inglés, ¿ya? Aire or air. Y en este caso yo estoy diciendo, quiero términos de aire, tanto en inglés como en español, o viceversa.
Entonces, por eso se va a ampliar esa recuperación de información. Si yo, por ejemplo, tengo contaminación y tengo aire y not al medio, o sea, contaminación, not aire, estoy diciendo que quiero contaminación, pero no quiero nada que tenga que ver de contaminación sobre el aire. Así es como hablan, en este caso, o cómo recuperan información las bases de datos. Esa es la lógica científica que tiene programada Backoffice. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí de una manera, cierto, más gráfica, tenemos el uso también de los truncadores, ¿ya? Los truncadores, chiquillos, en este caso el asterisco, el uso del asterisco, si yo, por ejemplo, pongo educa asterisco, yo le estoy hablando también a la base de datos que quiero, en este caso, educa sería mi origen, ¿cierto? La raíz, en este caso mi semilla, ¿cierto? El término nodrizo, en este caso, entonces, todo lo que emane de educa, educación, educativo, educacional, me está recuperando principalmente lo que conlleva educa. O sea, funciona muy similar a lo que sería un OR. Me está ampliando también la concepción de ese término. Si yo pongo, por ejemplo, el uso de paréntesis, estoy también dando, en este caso, la chance de que me recupere ambos términos también en una misma lógica, ¿de acuerdo? En una misma recuperación. Y por otro lado, si yo le pongo cite, dos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, CL, edu, org, le estoy dando también qué sitios en específico me puede recuperar de una manera más clara. ¿Sí, Erika? Hay consultas, me parece, ¿no? ¿Alguien tiene dudas, consultas? ¿Sí? Es que estaba contestando internamente las consultas. Rosario indica las palabras deben estar escritas en inglés para que sea realmente efectivo. Sí, o sea, depende, porque, por ejemplo, hay recuperaciones que también hace el buscador, ya en este caso de información, que también te puede recuperar en inglés, si tú lo haces en español, o viceversa, si tú lo haces en inglés, también te puede recuperar en español. Pero sí hay mayores expectativas de recuperación si tú lo haces en un idioma en concreto. Ninoca consulta si los operadores booleanos deben ir dentro de las comillas o por fuera de las comillas. Dentro, y entre palabras. Y Carlos consulta si pueden mostrar ejemplos escritos de los operadores lógicos, excepto el asterisco, que sí lo entendió bien. ¿Cómo? Perdón. Carlos pregunta si pueden mostrar ejemplos de los operadores lógicos. Sí, de todas maneras vamos a ir a los ejemplos, ¿cierto? Pero primero vamos a ir a la metodología mucho más, podríamos decir, explicativa. Y luego vamos a ir a la parte más práctica. Sí, la otra consulta también es como si puede explicar el tema en los paréntesis, pero como va a ser una parte en práctica, ahí vamos a clarificar ese tema. Eco. Vamos a clarificar un poquito más la idea. Puedes continuar, ya no hay ninguna otra consulta. Perfecto, gracias, Erika. Entonces, continuando acá con la diapo, es importante primero seleccionar, ¿cierto?, cuáles son los conceptos clave definidos anteriormente, ¿cierto? Y esta sería una posible búsqueda, en el fondo, sistemática, que podrías llegar de una manera mucho más gráfica también. Entonces, por ejemplo, es una búsqueda abierta sin estrategias específicas, también lo puede establecer, ¿ya? Entonces, acá, este cuadrito te va a ayudar con los resultados, qué es lo que tú estás obteniendo. Entonces, por ejemplo, una búsqueda abierta sin estrategias específicas, la que sea, cualquier búsqueda, ¿cierto? Y abajo tú vas poniendo, ¿te fue de ayuda? Luego, si haces una búsqueda con comillas, que era la que habíamos explicado en un principio, ¿te fue de ayuda esa búsqueda? Y así tú vas, en el fondo, especificando búsqueda avanzada, búsqueda con operadores. En el fondo tú vas haciendo una comparativa in situ
de cómo te va a ir buscando, con comillas, búsqueda avanzada, con operadores, y en el fondo para llegar a un puerto. Ahí vas haciendo la comparativa tú mismo o tú misma, ¿de acuerdo? Para que vayan llegando a puerto específico. Entonces acá, como habían preguntado también, complemento de lo que yo ya he dicho sobre cómo evaluar esa información que tú estás recuperando, evaluación de la lista de resultados, ¿cierto? Y puedes hacer una lista preliminar de las páginas. Por lo tanto, llegando, ¿cierto? Un poquito a ese tipo de discriminación de las páginas para poder saber qué tipo de dominio viene la página consultada, eso también es un muy buen puerto para poder decir, ah, ya, esto en el fondo me sirve porque es de calidad, o me está asegurando que es un buen sitio. Entonces, por ejemplo, usualmente los sitios que son de tipo educacionales tienen .edu, ¿ya? Cuando es de tipo abierto, es .com o .cl. Cuando es de tipo gubernamental, tiene .gov, y cuando es sin fines de lucro, es .org. Entonces, fíjense acá por ejemplo, en los resultados que se hizo de tipo acá en la contaminación del aire en Santiago. Ya, entonces, por ejemplo, obtuvimos aquí hay dos tipos de resultados que se ven claramente. Santiago de Chile, ¿cierto? Decreta alerta ambiental por altos niveles de contaminación. Entonces, fíjense acá que es una página de CNN. Por lo tanto, CNN termina por .com, ¿cierto? Y acá, donde dice aire Santiago, ¿cierto? Es airesantiago.gov.cl. Por lo tanto, la extensión, en este caso, el dominio sería .gov. Por lo tanto, es del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Sí? Y ahí, obviamente, tenemos otro punto para ir discriminando, para poder llegar a una información que es de manera óptima y nos puede ayudar bastante y simplificar la vida al momento de recuperar. Entonces, lo otro también que es importante, ¿quién está publicando la página? ¿Ya? ¿Qué tipo? ¿Viene de una radio? ¿Viene de algún sitio en específico? ¿Viene de primera fuente? Eso también es importante, porque muchas veces cuando nosotros estamos recuperando información, puede ser que exista una fuente que no es adecuada. ¿A qué vamos con eso? Puede ser que esa fuente sea secundaria y que altere bastante el resultado, o que altere bastante lo que se había dicho en un principio. ¿Ya? Y ahí es donde se produce el famoso ruido de la comunicación y el ruido de la información, notablemente. ¿Ya? Entonces, revisar si viene de primera fuente o no. Ese es un punto primordial. Lo otro, ¿qué tipo de sitio se trata? ¿Ya? Eso también es importante para que lo tengamos en consideración. ¿Va a ser un blog? ¿Va a ser una wiki? ¿O una Wikipedia, una Wikimedia, ¿cierto? Un Wikileaks? Para que nosotros también sepamos cuál es el origen del sitio. ¿Ya? Es un foro. Y ahí sabemos que notablemente cuando son blogs, son wikis, son foros, sabemos que también gente que no es experta en algún tema está publicando allí. Por lo tanto, también poner ahí bien el foco y decir, ¿esto viene de una fuente de calidad o no viene de una fuente de calidad? ¿Son expertos los que están poniendo su punto de vista o no lo son? ¿Ya? Porque sabemos que sí, hay de pronto blogs que son específicos de una universidad o que provienen de fuentes específicas, pero ahí hay que fijarse muy bien cuáles son las fuentes en particular. Lo otro que también, de manera actividad 3, ¿cierto? Ya esto es un poquito otro tipo de actividad que te puede llegar a servir bastante. Ya, entonces, primero, exploración de la lista de los resultados. Ya, es importante acá tener en cuenta, el dominio es confiable. ¿Por qué es confiable ese dominio? ¿A qué vamos con el dominio? ¿Se acuerdan? .org, .gov, .edu, ¿ya? El tipo de sitio es un blog, es una wiki, es un artículo, es una universidad, etc.
¿Por qué es importante? ¿Ya? ¿Quién lo publica? ¿De quién viene? ¿Cuál es la fuente? ¿De acuerdo? Eso también es importante. Exploración del sitio. En este caso es importante tener en consideración el autor. ¿Es confiable? ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? La afiliación del autor. ¿De qué universidad viene? ¿De qué sitio viene específicamente? ¿De qué organización? La actualización que esa información pueda ir teniendo. La institución que lo respalda. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? La institución que lo respalda, en este caso, es la afiliación del autor. ¿Ya? Organizaciones vinculadas, las referencias que puedan tener, o sea, qué bibliografía, de qué información se está colgando el autor, o sea, de qué se está basando en este caso, los puntos de vista, los vínculos, qué links está otorgando y el tipo de archivo también. Va a ser un artículo, va a ser un capítulo de libro, va a ser una opinión, va a ser un congreso, un acta, etc. Erika, me parece que hay consultas. Sí, hay una consulta. ¿Cómo se sabe que viene de primera fuente? Ya, ¿cómo sabemos que viene de primera fuente? Revisar, ¿cierto?, el origen principal de ese documento. Y la única manera de saber es ir leyéndolo a profundidad y obviamente de qué fuente viene. O sea, va a venir de una radio, va a venir de una universidad. Sabemos que, por ejemplo, ocurrió un hecho en una universidad. Sabemos que la universidad también tiene canales informativos, pero puede ser que, por ejemplo, esa noticia la tome, no sé, supongamos Radio Bio Bio, o la tome Cooperativa, y la publique quizás en una red social, o la publique en algún sitio. Es importante de dónde viene esa información, ¿cierto? Y cuál es el origen. O sea, ustedes siempre, usualmente, las fuentes del origen, si es una fuente secundaria, va a tener el enlace que te va a mandar a la fuente primaria. O si, por ejemplo, estamos hablando de un autor y un autor citó a otro, eso también es importante tener en consideración. ¿Quién es el autor principal allí? ¿El que estás leyendo o el que está, en este caso, el que estás leyendo citó a otro? Entonces, usualmente los mismos documentos te van a llevar a esa fuente principal. No hay más consultas, Dani. Perfecto, gracias, Erika. Entonces, ¿qué aprendimos, chiquillos? Es importante acá, ¿cierto?, la definición del problema de información, leer la tarea, la formulación de las preguntas, la activación del conocimiento previo, la clarificación, de los requisitos de la tarea, determinar la información necesaria. Es importante también teniendo en consideración en este caso selección también de estrategias de búsqueda, especificación de los términos de búsqueda y el juicio de los resultados de búsqueda. ¿Ya? Y luego tenemos la exploración de la información. Fíjense que es todo un proceso y es un proceso que en este caso es importante no ir saltando pasos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es, como les digo, es un proceso para poder llegar aún más a un término ad hoc y a una recuperación mucho más específica. Entonces, tenemos la lectura global de esta información, el juicio, ¿cierto? Que ya lo vimos, cuáles son los juicios que ustedes pueden aplicar para poder saber si es una fuente óptima o no, almacenar la información relevante, profundizar este contenido, el procesamiento de la información, la lectura en profundidad, ¿cierto? El juicio de la información procesada, el almacenar la información relevante, el profundizar el contenido. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos la organización y la presentación de esta información que tú ya estás buscando o que tú ya estás recuperando. Entonces está la formulación de la pregunta, ¿cierto?, la estructura de información de manera relevante, la descripción de esta información, llevar a cabo, ¿cierto?, tu resultado, ya sea que estés haciendo un paper, que estés haciendo un trabajo de investigación, que estés haciendo tu tesis, ¿ya? Y profundizar este contenido de una manera más ad hoc,
¿De acuerdo? Entonces, chiquillos, yo voy a salir acá de la presentación para que vamos viendo, ¿cierto?, de una manera más específica. Pueden anotar directamente como Google Académico o pueden anotar como Google Scholar, ¿ya? De ambas maneras, si ustedes no conocían este buscador, pueden llegar de esa manera buscándolo en el mismo Google, ¿de acuerdo? Entonces, si yo selecciono acá Google Scholar, arriba, ¿cierto?, me va a descargar específicamente. Y fíjense aquí, chiquillos, bueno, sabemos que COVID es el tema del día de hoy más relevante, por lo tanto, el mismo Google también te va mostrando qué lugares donde tú puedes llegar también a recuperar información, ¿ya? Google siempre tiene esto que a mí me gusta bastante, donde dice a hombros de gigantes, ¿ya? Porque Google Académico, como su nombre lo indica, van a encontrar publicaciones de mayor pedigrí versus el Google normal, ¿ya? Entonces, en este caso, para poder llegar a una búsqueda avanzada, ya para poder buscar ahí y hacer un filtro previo, lo pueden hacer, ¿ya? Pero fíjense que no aparece a simple vista. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono acá, en esta opción, ¿cierto?, de rayitas, aquí voy a llegar a la búsqueda avanzada en particular. Erika, me parece que hay preguntas. Patricia dice que, ¿y también te indica cualquier idioma o solo páginas de español? Google Académico. Sí. ¿Sí? Aquí, chiquillos, sí, les va a indicar en cualquier idioma, y fíjense acá que yo, por ejemplo, puedo buscar directamente de una manera en específico, con búsqueda avanzada. Vuelvo a repetir, la búsqueda avanzada la vamos a encontrar acá, en esta esquina. Si yo despliego, me va a llevar, ¿cierto?, a la búsqueda avanzada. Y a través de acá tú puedes ir vaciando, ¿cierto?, tus palabras clave, que dice con todas las palabras, con frase exacta, al menos de una de las palabras, sin tal palabra. Se fijan que aquí, en el fondo, me está mostrando los booleanos, pero de una manera distinta. Ya, por ejemplo, sin las palabras me está excluyendo. Con la frase exacta, ustedes toman específicamente, por ejemplo, las comillas, en este caso. Y donde dice, donde aparezcan, ¿dónde van a aparecer esas palabras? ¿Quieren que estén en el título o quieren que esté en todo el artículo? ¿De acuerdo? Eso también es un punto importante. Si yo, por ejemplo, sé sobre un escritor que escribe sobre este tema, también yo puedo poner el autor. Si está, por ejemplo, publicado en alguna revista que ustedes conozcan, la pueden poner acá y pueden hacer una división de rango de fecha. ¿Ya? Para eso también es un filtro importante, porque, por ejemplo, va a ser algo más histórico, o sea, yo quiero algo de 1990 al 2020, ¿ya? Entonces ahí yo voy también viendo últimos 30 años, últimos 20 años, últimos 5 años, entonces ahí yo voy también especificando tu búsqueda. Erika, me parece que hay otra consulta. Sí, están preguntando sobre que tienen que buscar artículos de profesores y tardan mucho en encontrar la referencia completa. Entonces, consulta dónde se puede obtener esta información. Estoy contestándole a la persona internamente. Perfecto. Para que no nos desconcentremos de esta parte del Google académico. Perfecto. Y Patricia Miranda dice, en el fondo, al alimentar la información adicional, voy enfocando la búsqueda de manera más expedita y concisa. Justamente. Esa es la idea de las búsquedas avanzadas, ¿de acuerdo? Las búsquedas avanzadas para todos y para todo efecto nos van ayudando a acotar, ¿cierto?
estos posibles resultados que podamos tener versus una búsqueda libre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de contaminación del aire, por ejemplo, en una manera de búsqueda libre. Ya, aquí yo no le puse comillas, no le puse nada, y tampoco especifiqué si era en Santiago o no, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, incluso yo puse sin tilde, ya, entonces puse una búsqueda rápida y busco. Fíjense que la cantidad de resultados son 34.900, lo que es bastante información, ¿ya? Importante acá, chiquillos, que el Google Académico, lo otro que también nos entrega es que ustedes se van a ir fijando si son PDFs o son páginas web, porque el mismo Google nos está otorgando esa podríamos decir, garantía. .org, fíjense, esto emana directamente del gobierno. Y van viendo también de Cielo, ¿cierto? CONICET. Ya, entonces, para que ustedes vayan revisando. Lo otro que también acá, en este costado, siempre en el costado izquierdo, ¿ya? A su izquierda, van a encontrar filtros. Entonces, por ejemplo, yo ni siquiera le puse entre los años. Entonces, ustedes también acá le pueden poner un intervalo de fechas, pueden poner ordenar por relevancia, ¿cierto? O por fecha. Pueden buscar solamente elementos en español, ¿ya? Y obviamente van ahí llegando a un resultado. Ahora bien, por ejemplo, si yo pongo contaminación del aire en comillas, veamos si ese resultado cambia algo. Fíjense que el mismo término sigue siendo bastante, ciertamente, pero ya nos sacamos de encima 10.000 resultados. Lo que significa que en el fondo, fíjense en el detalle. ¿Se acuerdan que antes no estaba tomado como palabra completa? Pero ahora sí. Todo está en azulito, contaminación del aire, como un solo término. Si yo sigo haciendo scroll, se van a fijar en el detalle, ¿cierto?, de que me toma contaminación del aire como un todo, incluso no en el título necesariamente, sino que también al interior del documento. Fíjense ahí, contaminación del aire, me lo toma tanto en negrita como en azul si es que está en el título. ¿De acuerdo? Entonces, esas son pequeñas detalles al momento de recuperar. Supongamos, yo quiero, en este caso, ocupar un booleano. Contaminación, and, acuérdense que los booleanos también, chiquillos, aparecen en mayúscula. Recuerden escribirlo de esa manera, ¿ya? Para no confundir con la palabra y, o y no en español, porque eso es lo que va a entender la base de datos. Erika, me parece que hay consultas. Sí, hay varias consultas. Ernesto pregunta si se puede filtrar los materiales que tienen disponibles el texto completo. A ver, en este aspecto es importante destacar que usualmente lo que me va a entregar Google Académico son textos completos. ¿Sí? Porque no existe un filtro de esa clase en el Google en particular. Lo que sí pueden ir revisando es uno a uno, porque por ejemplo, si es un PDF, te va a otorgar el PDF con el artículo completo. Ahí no hay problema. Pero además lo interesante que tiene Google, que a mí me gusta bastante, es que tú puedes ir viendo si se trata de un sitio web, de un libro, si va bajando acá, si es de un PDF, ¿cierto? HTML, PDF, les va a aparecer acá, en corchetitos. Entonces, todos los artículos o los documentos que tú estés recuperando de este sitio, en este caso, está bajo un corchete. ¿Sí? Y Beth consulta,
Bueno, igual esta pregunta es muy relativa, depende de la... O sea, la consulta es la cantidad de años adecuada para considerar el paper. Por lo menos en mi experiencia Ya, depende del área. Por ejemplo, en filosofía depende. pueden ser muy atrás, en cambio en, no sé, informática, un año. Depende, no, y depende también del tópico que tú estés tocando. Va a depender mucho, bueno, ahí tienes distintos variables. Primero va a depender si va a ser una investigación de tipo histórica, retrospectiva, va a ser una investigación de tipo actualizada, porque sabemos que la información va cambiando constantemente. Por eso también siempre se recomienda estar revisando constantemente porque, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, el día de mañana ya está desactualizado. Entonces, ¿por qué es importante ese aspecto? Primero, porque para nosotros nos va a establecer un aspecto bastante considerable en el tema de, por ejemplo, el COVID. Sabemos que hace poco nos decían no use mascarilla nadie, solamente la gente que esté, digamos, contagiada. El día de hoy todo el mundo debe usar mascarilla. Entonces sabemos que en ese tipo de cosas tan básicas la información va cambiando constantemente y los canales también. Entonces eso es relativo, como decía Erika, ¿cierto? Y va a depender de tu área, va a depender de qué tipo de investigación estemos estableciendo. Vamos a responder las últimas consultas porque ya estamos casi terminando y la idea, chicos, es que nos entreguen también una retroalimentación del taller. ¿De acuerdo? Sí. La última, ¿Sí? o sea, una consulta. ¿Se pueden buscar dos términos con AND simultáneamente? Utilizar el También, operador NOT para que no busque... también, por ejemplo, yo voy a poner acá not Santiago. O sea, tú puedes utilizar distintos booleanos. No va a haber problema. Lo que sí es importante es que traten, en este caso, siempre menos es más. ¿Por qué? Porque muchas veces pensemos que es una pensemos que es una máquina. Entonces las máquinas tienen también que tener ciertos aspectos importantes en este caso. O sea, si tú le pones muchos ingredientes, ¿cierto?, a tu búsqueda, puede ser que no llegues a buen puerto. Ahora bien, si tú sabes específicamente qué términos y son pocos, vas a poder llegar a un buen resultado, a un buen puerto de manera óptima. Uh-huh. Ramón pregunta si podría explicar nuevamente el uso de los paréntesis y los corchetes y otros símbolos en la búsqueda. Ah, ya. Rápidamente vamos mostrando in situ. Aquí. Fíjense que acá el Google, en este caso, me está diciendo quizás quisiste decir tal cosa. Entonces, fíjense cómo Google también te va otorgando, en este caso, un resultado distinto, ¿ya? Te está también sugiriendo. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a usar aquí para responder la consulta de Diego, ¿cierto? Sí. Perfecto. Por ejemplo, si yo pongo educa asterisco, Perdón, era Ramón. perdón, Ramón, por ejemplo, si yo pongo acá educa asterisco, lo que va a entender, ¿cierto? Fíjense acá, búsquedas relacionadas. Me va a entender que yo voy a querer, por ejemplo, education, educators, educa Perú, educatic. O sea, me está entregando posibles relaciones y así lo está entendiendo él. ¿Ya? Entonces, fíjense, me salió 1.510.000 resultados. Y es porque sencillamente yo le estoy dando paso a mayor recuperación y mayores términos de búsqueda en este caso. Ahora bien, el tema de los paréntesis, que muchas veces la misma base de datos lo otorga, o, por ejemplo, acá, las comillas, no sé si quedó claro, pero las comillas lo que me está dando a entender que entiende contaminación del aire como un solo término,
una sola palabra. ¿Sí? Ahora bien, si yo pongo contaminación del aire, no necesariamente me va a otorgar que esté de manera textual. Fíjense que aquí solamente me tomó contaminación. Déjenme hacer scroll. Ahí está. Entonces no me tomó del. Y aquí, por ejemplo, control de contaminación del agua y el aire. O sea, en ningún momento yo le pedí agua, pero el buscador igual lo hizo. ¿Se fijan? Entonces, acá, en este caso, para que lo tengamos bien patente, es uno de los aspectos a considerar importantes. Ahora, ya que estamos en tiempo para luego, porque luego va a empezar el otro taller, ¿ya? Me gustaría que fuéramos contestando una pequeña encuesta que yo voy a compartir a través, ¿cierto? Voy a dejar de compartir acá la pantalla. Ahí está. Les agradezco mucho la atención. De todas maneras, si tienen dudas, consultas, inquietudes, de todas maneras la pueden realizar a través de mi correo, que la voy a estar acá dejando abajito en el chat. Ahí está, para poder realizar, ¿cierto?, las consultas pertinentes. Les voy a compartir ahora inmediatamente una encuesta de satisfacción. Les agradezco muchísimo, ¿cierto?, su atención y las consultas que sin duda fueron muy buenas. Ahí les estoy entregando la encuesta de satisfacción y voy a otorgar de nuevo mi correo. Sí, ya, Dani, porque me no, están avisando que no llegó a todos. que no todo el mundo recibió el correo. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos claro esos pequeños. Les agradezco muchísimo su atención y además les agradezco muchísimo que hayan tenido la buena acogida. Así que vayan respondiendo la encuesta que va a ser mucho más simple para nosotros. Se la estoy compartiendo en el chat, ¿de acuerdo? No se la estoy mandando a los correos, se la estoy compartiendo a través del chat abajito. La encuesta de Daniela, satisfacción está abajo, ¿sí? Daniela, no está llegando la encuesta. Tienes que poner a todos los panelistas y participantes. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. Acabo de compartir de nuevo la encuesta de satisfacción. La estoy mandando. Hay gente que dice que no ve nada. Erika, ¿se está compartiendo la encuesta? Sí, yo por lo menos ahora la estoy viendo. La estoy mandando al chat. No se la estoy mandando al correo. Espérame, déjame. Erika, si tú lo mandas. Voy a intentarlo, espérame. Si la podemos ir mandando ahí constantemente para que la puedan ver. Perfecto. Genial. Entonces, Sí. ahí, Erika, sí, también podemos compartir mi correo. Sí, lo voy a volver a compartir. Si tienen Dame un dudas, segundo. me van escribiendo y yo encantada también les puedo ir apoyando en sus consultas. Ya que en honor al tiempo vamos a dar, ¿cierto?, unos minutitos
antes de comenzar con el taller de plagio ahí con el colega. Perfecto. Gracias, Erika. Ahí volvemos a mandar de nuevo la encuesta. Les agradezco muchísimo su atención. Vamos entonces a hacer una pausa para continuar con el siguiente taller. Así que muchas gracias. Erika, si podemos mandar de nuevo, ahí sí. Excelente. Gracias a ustedes, chicos. Vamos entonces a dar esa pausa. Les agradezco muchísimo la atención y vamos a continuar. Así que lo esperamos aquí en el mismo canal. La grabación del taller, chiquillos, se va a estar mandando, así que guarden cuidado. Vamos a estar mandando la grabación del taller para todos los inscritos, ¿de acuerdo? Va a estar esa chance. Vamos a estar mandando efectivamente los correos, ¿ya? Todas las grabaciones del día de hoy.